Gracias por este nuevo día que nos das, la vida y la salud que disfrutamos, Señor. Y este hermoso proyecto en el que estamos en tu voluntad, Señor, de leer tu palabra cada día al comenzar nuestra jornada. Gracias por este propósito que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Rogándote siempre que nos ayudes para aprovechar aquí este rato, comprender tu palabra. Bendito Padre Celestial, ilumínanos, Señor, danos entendimiento, sabiduría, que la necesitamos siempre para poder comprender lo que leemos y pues aplicarlo a nuestra vida también, Señor. Danos de tu gracia, Señor Jesús. Lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que aprovechemos bien este rato, Señor, que sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nueva versión internacional, Éxodo capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abunda la leche y la miel. Ya no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus adornos. Pues el Señor les había dicho a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso a partir del monte Oreb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Después de esto, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien,
haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Continúen, por favor, mis amados hermanos. El Señor le dijo a Moisés, labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte. Ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró las 2 tablas de piedra. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras. Y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo el pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar, pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares y haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Acera. No adores a otros. Y cuando les ofrezcan sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de sus mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. No te hagas ídolos de metal fundido. Celebra la fiesta de los panes sin levadura y come de ese pan durante 7 días, como te lo he ordenado. Celebra esa fiesta en el mes celebra esa fiesta en el mes de Abib, que es la fecha señalada, pues en ese mes saliste de Egipto. Todo hijo primogénito me pertenece.
incluyendo las primeras crías de tus vacas y de tus ovejas. Deberás rescatar a todos tus primogénitos. Al asno primogénito podrás rescatarlo a cambio de un cordero, pero si no lo rescatas tendrás que romperle el cuello. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Trabaja durante 6 días, pero descansa el séptimo. Ese día deberás descansar, incluso en el tiempo de arar y cosechar. Celebra aún las primicias, la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Todos tus varones deberán presentarse ante mí, su Señor y Dios, el Dios de Israel, 3 veces al año. Entonces yo echaré tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio y nadie codiciará tu tierra. Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre. El animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada para el día siguiente. Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. El Señor le dijo a Moisés: pon esas palabras por escrito, pues en ellas se basa el pacto que ahora hago contigo y con Israel. Y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes, y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas, y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba en la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. A toda la comunidad israelita y les dijo: estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir. Trabajen durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. El sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana, púrpura, carmesí y escarlata, lino de pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y su base. El arca con sus varas, el propiciatorio y la cortina que resguarda el arca, la mesa con sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la puerta a la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios,
el lavamano de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para entrada del atrio, las estacas del toldo para el santuario y para el atrio y sus cuerdas y las vestiduras tejidas que deben llevar los sacerdotes para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para Aarón como las vestiduras para sus hijos. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras de la tienda de reunión, para todo su servicio y para la vestidura sagrada. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, bronces, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor, o bien llevaron lo que tenían: una lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes retenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino. Otras que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilos de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, los mismos hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrenda voluntaria para toda la obra que el Señor por medio de Moisés les había mandado hacer. Moisés les dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanía. Dios les ha dado a él y a Aloyab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanía, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí, escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Así pues, Bezalel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad, y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo, y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo, los israelitas dejaron de llevar más ofrendas,
pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana púrpura, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 5 cortinas una con otra e hicieron lo mismo con las otras 5. En el borde de la cortina, en el extremo del primer conjunto, hicieron presillas de lana púrpura. Lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. También hicieron 50 presillas en una cortina y otras 50 presillas en la cortina del extremo del otro conjunto, quedando las presillas unas frente a las otras. Después hicieron 50 ganchos de oro y los usaron para sujetar los 2 conjuntos de cortinas, de modo que el santuario tenía unidad de conjunto. Hicieron en total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas tenían las mismas medidas, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 2 conjuntos de cortinas, uno de 5 y otro de 6. Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto. E hicieron 50 ganchos de bronce para unir la tienda en uno solo conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y sobre ese toldo pusieron otro de pieles de delfín. Hicieron tablones de madera de acacia para el santuario y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía 4,5 de largo por 70 centímetros de ancho, con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así. 20 tablones para el lado sur del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, uno debajo de cada ranura. 20 tablones para el lado opuesto, el lado norte del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. 6 tablones para el extremo occidental del santuario, que era el más distante, y 2 tablones más para las esquinas del santuario en el extremo opuesto. En estas 2 esquinas los tablones eran dobles de abajo hacia arriba, pero quedaban unidos por un solo anillo. En ambas esquinas se hizo lo mismo. De modo que había 8 tablones y 16 bases de plata, 2 debajo de cada tablón. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los tablones del costado opuesto y 5 para los tablones del costado occidental en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de extremo al otro a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. La cortina la hicieron de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana
teñida de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, recamada artísticamente, y 5 postes con ganchos para los que hicieron 5 bases de bronce. También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera y puso en su derredor una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para el arca y se los ajustó a sus 4 patas, colocando 2 anillos en un lado y 2 en el otro. Hizo luego unas varas de madera de acacia, las recubrió de oro y las pasó a través de los anillos en los costados del arca para poder transportarla. El propiciatorio lo hizo de oro puro, de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Para los 2 extremos del propiciatorio hizo 2 querubines de oro trabajado a martillo. Uno de ellos iba en uno de los extremos y el otro iba en el otro extremo. Los hizo de modo que en ambos extremos los 2 querubines formaran una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines tenían las alas extendidas por encima del propiciatorio y con ellas lo cubrían. Quedaban el uno frente al otro, mirando hacia el propiciatorio. Bezalel hizo la mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le puso en derredor una moldura de oro. También le hizo un reborde de 20 centímetros de ancho y alrededor del reborde le puso una moldura de oro. Fundió 4 anillos de oro para la mesa y se los sujetó a las 4 esquinas donde iban las 4 patas. Los anillos fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa y sus platos, bandejas, tazones y jarras para derramar las ofrendas de libación los hizo de oro puro. Bezalel hizo el candelabro de oro puro labrado a martillo. Su base y su tallo y sus copas, cálices y flores formaban una sola pieza con él. De los costados del candelabro salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. En cada uno de los 6 brazos del candelabro había 3 copas en forma de flores de almendro, con cálices y pétalos. El candelabro mismo tenía 4 copas en forma de flor de almendro, con cálices y pétalos. Debajo del primer par de brazos que salía del candelabro había un cáliz. Debajo del segundo par de brazos había un segundo cáliz. Y debajo del tercer par de brazos había un tercer cáliz. Los cálices y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro labrado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lámparas, lo mismo que sus cortapábilos y braseros. Para hacer el candelabro y todos sus accesorios, usó 33 kilos de oro puro. Bezalel hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado, de 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con el altar. Recubrió de oro puro su parte superior, sus 4 costados y sus cuernos, y en su derredor le puso una moldura de oro. Debajo de la moldura le puso 2 anillos de oro, es decir, 2 en cada uno de sus costados, para pasar por ello las varas empleadas para transportarlo. Las varas eran de madera de acacia y las recubrió de oro. Bezalel hizo también el aceite de la unción sagrada y el incienso puro y aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Bezalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos.
Era cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada uno de sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar, a media altura del mismo. Fundió 4 anillos de bronce para las 4 esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ello las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los 2 costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión, hizo el lavamanos de su pedestal. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 45 metros de largo y tenía cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado norte medía también 45 metros de largo y tenía 20 postes y 20 bases de bronce con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho y tenía cortinas y 10 postes, 10 basas con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 22 metros y medio de ancho. A un lado de la entrada había cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Y al otro lado de la entrada había también cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce y los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina a la entrada del atrio era de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino recamada artísticamente. Medía 9 metros de largo por 2 metros con 30 centímetros de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaba era de bronce. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de púrpura, carmesí, escarlata y en lino. El total del oro dado como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario era de 1 tonelada según la tasación oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad contados en el censo llegó a ser 3,5 toneladas según la tasación oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 600,550 y cada uno de ellos dio 6 gramos de plata según la tasación oficial del santuario. 3,300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba 33 kilos. La plata restante se empleó en hacer los ganchos para los postes y recubrir los capiteles de los postes y para hacer sus empalmes. El total del bronce dado como ofrenda fue de 2,340 kilos y se empleó en las bases para las entradas de la tienda de reunión, en el altar de bronce con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y la entrada al atrio, y en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba.
Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod lo hizo Bezaleel de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino. Martillaron finas láminas de oro y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con la lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y con el lino. Se hicieron hombreras para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el efod y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónice se engastaron en los engastes de filigrana de oro, y en ellas se grabaron a manera de sello los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las hombreras del efod para recordar a los hijos de Israel, como se lo mandó el Señor a Moisés. Bezaleel hizo también el pectoral, bordado artísticamente, como el efod con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata y lino fino, doble y cuadrado, de 20 centímetros por lado. En él se engastaron 4 filas de piedras preciosas. En la primera fila había un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. En la cuarta hilera, un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro. Y eran 12 piedras, una por cada uno de los hijos de Israel, grabada a manera de sello con el nombre de cada una de las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro a manera de cordón. Se hicieron 2 engastes en filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se sujetaron los anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego se sujetaron las 2 cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral, y los otros 2 extremos de las cadenillas en los 2 engastes, asegurándolos a las sombreras del efod por la parte delantera. Se hicieron otros 2 anillos de oro, y los sujetaron a los otros 2 extremos del pectoral, en el borde interior, junto al efod. Además, se hicieron otros 2 anillos de oro, los cuales sujetaron la parte inferior de las hombreras, por delante del efod y junto a la costura, exactamente encima del cinturón del efod. Con un cordón de lana púrpura ataron los anillos del pectoral a los anillos del efod, a fin de unir el pectoral al cinturón, para que no se desprendiera del efod, como se lo mandó el Señor a Moisés. Bezaleel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro, como abertura para la cabeza, y con un refuerzo alrededor de la abertura, para que no se rasgara. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron en forma alternada en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el Señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos se hicieron túnicas de lino teñidas artísticamente, las mitras y el turbante de lino y la ropa interior de lino fino. La faja era de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, recamada artísticamente, como se lo mandó el Señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro y se grabó en ella a manera de sello, santo para el Señor. Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura para sujetarla al turbante
como se lo mandó el Señor a Moisés. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo tal y como el Señor se lo mandó a Moisés. Y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de pieles de delfín y la cortina que resguardaba el arca del pacto con sus varas y el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su hilera de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos y su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, y la cortina para la entrada del atrio, las cuerdas y las estacas del toldo para el atrio, todos los utensilios para el santuario, la tienda de reunión y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. El Señor habló con Moisés y le dijo: en el día primero del mes primero levanta el santuario, es decir, la tienda de reunión. Pon en su interior el arca del pacto y cúbrela con la cortina. Lleva adentro la mesa y ponla en orden. Pon también dentro del santuario del candelabro y enciende sus lámparas. Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario. Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario, la tienda de reunión. Coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él. Levanta el atrio de su derredor y coloca la cortina a la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él. Conságralo junto con todos sus utensilios para que sea un objeto sagrado. Unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, conságralo para que sea un objeto muy sagrado. Unge además y consagra el lavamanos y su pedestal. Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión. Haz que se bañen y ponle a Aarón su vestidura sagrada. Úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar la base, levantó los tablones, lo insertó en los travesaños y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de esta puso el toldo tal y como el Señor se lo mandó. A continuación, tomó el documento del pacto y lo puso en el arca. Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso el propiciatorio. Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarlo. De este modo protegió el arca del pacto tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado.
Puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y echó en ella agua para lavarse, y Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar, se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y al altar y colgó la cortina en la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Levítico. Primero, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece el holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Después degollará el novillo ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tomarán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego desollará la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Después acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar junto con la cabeza y el sebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si alguien ofrece un holocausto de ganado ovino, sea de corderos o de cabras, deberá presentar un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor en el costado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego lo cortará en trozos, los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar, junto con la cabeza y el sebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo tomará todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si alguien ofrece al Señor... Si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina sobre la cual pondrá aceite e incienso. Luego la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes. Allí tomará un puñado de flor de harina con aceite junto con todo el incienso, y el sacerdote quemará esa ofrenda memorial en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos.
Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Si presentas una ofrenda de cereal cocida al horno, esta será de panes de flor de harina sin levadura, amasados con aceite, o de obleas sin levadura untadas con aceite. Si presentas una ofrenda de cereal cocida en la sartén, la ofrenda será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y le echarás aceite. Es una ofrenda de cereal. Si presentas una ofrenda de cereal cocida a la olla, la ofrenda será de flor de harina con aceite. Así preparada la ofrenda de cereal, se la llevarás al Señor, es decir, se la llevarás al sacerdote, quien la presentará en el altar. El sacerdote, luego de tomar una parte como ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Entre las ofrendas por fuego que se presentan al Señor, esta es sumamente sagrada. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se deben quemar ni miel ni levadura. Llevarán al Señor levadura y miel como ofrenda de primicias, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. Si le presentas al Señor una ofrenda de las primicias de tus cereales, esta será de trigo nuevo, molido y tostado al fuego. Es la ofrenda de cereal de tus primicias. Le pondrás aceite e incienso. Es una ofrenda de cereal. El sacerdote quemará parte del trigo nuevo y molido como ofrenda memorial, junto con todo el incienso y el aceite. Es una ofrenda al Señor presentada por fuego. Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. Pondrá su mano sobre la cabeza del animal al que degollará a la entrada de la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar encima del holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Si el sacrificio de comunión es de ganado ovino, el oferente deberá presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes de este sacrificio: la grasa, la cola entera, la cual cortará desde el espinazo, la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego al Señor. Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor, poniendo la mano sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente le presentará al Señor. El oferente le presentará al Señor como ofrenda por fuego las siguientes partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos,
los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo por los descendientes de ustedes donde quiera que habiten. No se comerá la grasa ni la sangre. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión e impondrá la mano sobre la cabeza del novillo, al que degollará en presencia del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina del santuario en presencia del Señor. Después el sacerdote untará un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego al novillo del sacrificio expiatorio le sacará toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Esto se hará tal y como se saca la grasa de la res para el sacrificio de comunión. Entonces, el sacerdote quemará todo esto en el altar del holocausto, pero sacará del campamento la piel y toda la carne del novillo, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento. Todo esto, es decir, el resto del novillo, lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro, al vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida. Sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio. Lo llevarán a la tienda de reunión y allí, en presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. Luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces en dirección a la cortina en presencia del Señor. Después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión y sacará del animal toda la grasa quemándola en el altar. Se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Luego sacará del campamento el resto del novillo y dejará que se consuma en el fuego como el otro. Este es el sacrificio expiatorio por la asamblea. Si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes e incurre en algo que los mandamientos del Señor, su Dios, prohíben, será culpable. Cuando se haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es un sacrificio expiatorio. Entonces el sacerdote tomará
con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, luego de lo cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante, y su pecado le será perdonado. Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar, como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, y su pecado le será perdonado. Si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará como sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual quemará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona, y el pecado que haya cometido le será perdonado. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si Perdón. alguien... Sí, No, sigue, hermana Luz. Vamos a leer este último capítulo. continúo, pastor. Disculpe, pastor, Bueno, hermana, continúo. entonces si quiere ore y ya. Son las 6, entonces oremos y terminamos. Por favor. Bueno. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por este precioso momento que nos has permitido leer tu santa y gloriosa palabra, Señor. Gracias porque nos hemos podido entender todas tus cosas, Señor. A esta hora te rogamos tu bendición para cada uno de nosotros en este día, Padre amado, que seas tú guiándonos en todo, en todas nuestras cosas, Padre del cielo. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, tu bendición. Gracias, Señor. Amén, amén.